Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Bien, vamos a empezar una nueva clase y hoy vamos a ver el tema de la síntesis de proteínas a nivel celular y hacerles recuerdo que tienen que ingresar al aula con su nombre completo y su apellido, es decir, nombres y apellidos. Acabo de sacar de la sala a dos estudiantes que solo entraron con un nombre. Tal vez consiguieron un enlace, no son estudiantes del grupo o no asistieron a clases y no conocen las reglas. Al que ingrese solo con nombre o solo con diminutivo o algo, lo voy a sacar. Ya hemos quedado de eso en la primera clase. He reiterado la anterior clase y ahora vuelvo a reiterar. Otra cosa, que solo voy a permitir el ingreso hasta las 8:40, ¿no? Para que recuerden que tienen que ingresar ahora. Bien, entonces vamos a empezar la clase en este momento. Y silencien sus micro... ¿Cómo? Hola. Doctor, una pregunta. Buen día, doctor. Los Buen que día. se nos corta el internet, digamos, a veces eso suele pasar, ¿no, doctor? Suele pasar. Envían un mensaje diciendo que se les ha cortado el internet y bueno, si yo logro ver, tampoco estoy atento al WhatsApp, pero si algún otro compañero a través de la misma, del mismo aula puede decir que uno de los compañeros se le cortó y que está buscando entrar, eso creo que se puede solucionar, ¿no? No hay problema. Sí, doctor, muchas gracias. A través del chat del grupo pueden mandar un mensaje que se les cortó y que quieren volver a entrar e identifíquense, ¿no? Porque recibo mensajes que dice, por favor, quiero entrar, no sé de quiénes son. Digan, soy José Pérez y quiero volver a ingresar. Tienen que identificarse porque solamente veo números, no sé quiénes son, incluso no sé si son alumnos o no, ¿no? No sé ni de qué me están hablando en algunos casos. Algunos me envían un mensaje y me dicen, quiero que me adjunte, no sé quién será, a qué grupo, etcétera. Hay que identificarse. Cuando uno manda un mensaje, también tiene que identificarse, ¿no? Bien, entonces admitimos al último estudiante y empezamos la clase. Bien. Bien, vamos a ver el control genético de la síntesis de proteínas y las funciones de la célula. Y vamos a ser muy puntuales en lo de la reproducción celular, que no es un tema no que no interese, sino que no es un tema que sea muy importante en este momento. Además, ustedes eso lo han visto en genética el año pasado y deben tener una base muy buena, como para solamente emplear unos minutos en hablar de la reproducción celular. Bien, como hemos visto en la anterior clase, los genes se encuentran en el núcleo. Los genes son nada más que el ADN, es el lugar, es la molécula en la que se encuentra escrito el código genético, y estos genes o el ADN controlan la herencia de padres a hijos. Esto quiere decir que todas las características que transmite una célula a su descendencia van a estar escritos en estos genes, ¿no? Una bacteria, una célula, un organismo unicelular tiene en su cromatina, en el ADN también, los genes que determinan las características de la descendencia de esa bacteria. ¿Y cuáles son esas características?
propiedades, estructura, funciones idénticas a la del padre o los padres, ¿no? La célula madre, la que se divide. En el caso de los humanos también las características de, por una parte, la especie humana y además, por otra, las características de las funciones de cada célula también están escritas en el código genético. Esta parte de las funciones cotidianas de todas las células es muy importante porque cada célula de nuestro organismo, aunque responde a nuestra especie, es una célula propia de la especie humana, no de otra especie, no somos de ninguna otra especie animal ni vegetal, sino de la especie humana. Cada célula, aunque responde a las características de la especie humana, a la genética humana, cada célula tiene funciones diferentes. La célula nerviosa tiene unas funciones, las células musculares tienen otras funciones, las glandulares o las epiteliales tienen otras funciones. Y cada una de estas funciones también está escrito en el código genético de esa célula, en los genes que tiene esa célula en particular. Y esta actividad o esta función cotidiana de la célula va a determinar qué sustancias se van a sintetizar dentro de la célula, qué estructura va a tener la célula, qué enzimas va a producir la célula para sus diferentes funciones, qué productos químicos participan en cada una de las funciones metabólicas de esa célula. ¿Ven? Por ejemplo, una célula hepática tiene unas funciones muy diferentes a una célula nerviosa, ¿no? Entonces, el código genético que está escrito en la célula hepática va a ser diferente del que está en la célula nerviosa porque cada una cumple funciones específicas, tiene una estructura específica para esas funciones, tiene unas enzimas específicas para cumplir esas funciones y dispone de productos químicos específicos también para cumplir con esas funciones, ¿no? Bien. Ahora, hay más de 30.000 genes en cada célula. La cantidad de genes que pueden estar en cada una de nuestras células. Estos genes van a determinar entonces una gran cantidad de funciones que va a cumplir cada célula. Unas células tendrán un tipo de función, otros otro tipo de función, y para desarrollar todas las funciones necesitan esta enorme cantidad de genes. Ahora, cada gen corresponde a una estructura química específica. A esa estructura química específica se la conoce como ácido nucleico. Ahora, cada gen corresponde a un ácido nucleico que en el caso de los genes que están en el núcleo, este ácido nucleico es el ácido desoxirribonucleico, por eso se conoce como ADN. Entonces, cuando hablamos de gen o ADN, estamos hablando de lo mismo. Entonces, el ADN o los genes controlan la formación de otro ácido nucleico a nivel del núcleo. Este ácido nucleico es el ácido ribonucleico, pero el ácido ribonucleico o ARN no es una estructura química en la que está escrito el código genético, pero sí al ácido ribonucleico, al ARN, se copia el código genético de determinada función celular. Si la célula necesita sintetizar
una enzima, entonces del ADN se copia el código genético al ARN y es el ARN el que se va a dirigir hacia el ribosoma y en el ribosoma se va a sintetizar esa enzima en particular. Si la célula necesita un canal iónico, un canal de sodio para la membrana, entonces también se copia el código genético del ADN al ARN, el ARN se dirige al ribosoma y aquí se sintetiza esa proteína que es un canal, que va a cumplir una función de canal en la membrana celular. Entonces, ¿ven? En el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, está escrito el código genético. Y el ADN va a controlar la formación de otro ácido nucleico, el ARN, el ácido ribonucleico, que es el que va a recibir la copia. Eso se forma a partir de, o sea, se forma a partir de la copia que hace el ADN del código genético, va a recibir esa copia y va a dirigirse hacia el citoplasma para cumplir una función. Ahora, entonces, ¿ven? Cuando hablamos de estas funciones cotidianas de las células, generalmente nos referimos a esta función de síntesis de proteínas. Entonces, dependiendo de la célula, de la proteína que necesita la célula para su sobrevivencia, en cada instante, en cada momento, se copiará el código genético hacia el ARN para que se sinteticen proteínas estructurales, ¿no? O también otras proteínas que son funcionales, como las enzimas, ¿no? Que van a participar en las reacciones químicas, en las reacciones bioquímicas de la célula. Bien, ahora, los genes entonces están en el núcleo. Hay un gran número de genes unidos, cada uno por sus extremos, un gen unido a otro. Hemos visto que hay cerca de 30.000 genes en la célula humana, en cada una de las células humanas, y 31 genes distintos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los genes o el ADN, vamos a ver que estos genes o estas moléculas, estos ácidos desoxirribonucleicos, forman una molécula de doble hélice, ¿no? Que tienen un peso molecular de miles a millones, es decir, esta es una molécula muy larga y muy pesada. Tiene una estructura entonces helicoidal porque estas moléculas están dobladas como una hélice, ¿no? Y es una doble hélice. Si ustedes ven, aquí hay una hélice doblada sobre sí misma y aquí hay otra hélice doblada sobre sí misma, ¿no? Estas moléculas, ¿no? Están formadas, estas dobles hélices, están formadas por ácido fosfórico y el azúcar desoxirribonucleico. El azúcar desoxirribosa. Entonces, ahora, en la parte interna podemos ver que unen estas dos moléculas las bases purínicas y pirimidínicas, ¿no? Aquí tenemos las bases purínicas y pirimidínicas que unen estas dos cadenas, estas dos hélices helicoidales que están enrolladas sobre sí mismas. Aquí podemos ver al ADN con sus dos hélices helicoidales,
¿no? Y las bases purínicas y pirimidínicas que unen a las dos cadenas flotando en el aire para ver la característica de esta su estructura helicoidal, ¿no? Por eso helicoidal viene de hélice, entonces tiene una forma de hélice. Se da vueltas como una hélice. Bien, ahora, ¿cuáles son los bloques básicos que participan en la construcción del ADN? Para empezar, tenemos que el ADN es una molécula química que tiene una composición química y en esa composición química participan el ácido fosfórico, digamos la molécula del ácido fosfórico, un azúcar, la desoxirribosa, y 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina y la timina y la citosina. Ahora, estas bases nitrogenadas se dividen en bases purínicas, que son la adenina y la guanina, y 2 piridínicas, que son la timina y la citosina. Cuando vemos acá, por ejemplo, el ADN no está aquí enrollado, sino, digamos, una estructura plana. Esta es una estructura simplemente para tiene carácter didáctico, ¿no? Esta es una estructura plana de ADN. Podemos ver que la desoxirribosa está unida a otra desoxirribosa a través de un ácido fosfórico. Entonces, una desoxirribosa se une a un ácido fosfórico y este ácido fosfórico a otra desoxirribosa. Esta es una hebra del ADN. En la hebra de abajo ocurre lo mismo. Una desoxirribosa se une al ácido fosfórico, ¿no? Esperen un segundito, voy a... Esto, aquí. Una desoxirribosa se une al ácido fosfórico y a través de la unión con este ácido fosfórico se une a otra desoxirribosa, ¿no? Y así forman las 2 hebras. Esta es una hebra y esta es otra hebra. Voy a retirar esto. Ahí, ya. Entonces, ahora, entre las 2 hebras podemos ver a las bases nitrogenadas. Aquí tenemos guanina, citosina, adenina, citosina, timina. Y como ustedes pueden observar, también en la otra hebra hay otra base nitrogenada, ¿no? Unida a la desoxirribosa. Citosina, guanina, timina, citosina, timina, guanina y adenina. Ahora, una característica es que estas bases nitrogenadas de las 2 hebras se unen entre sí a través de enlaces sulfato, ¿no? Estos enlaces permiten, estos son enlaces que son reversibles, permiten que estas 2 hebras se dividan y luego se vuelvan a unir, por eso se dice son enlaces reversibles. Una vez que se conforma el ADN, estos enlaces están uniendo las 2 hebras. Pero cuando se produce la copia del código genético, estos enlaces se rompen y se dividen las 2 hebras. Termina la copia del ADN y nuevamente estos enlaces se forman y nuevamente las 2 hebras se unen, ¿no? Esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Bien, ahora, cuando hablamos de estos
estos constituyentes del ADN y también del ARN, estos constituyentes del ADN son los nucleótidos. Para la formación del ADN, por ejemplo, podemos observar que se combina una molécula de ácido fosfórico con una molécula de desoxirribosa y una de las 4 bases nitrogenadas. Vean, aquí tenemos la adenina, aquí la timina, la guanina y la citosina. Ahora, estos nucleótidos que van a dar origen después al ácido nucleico, se conocen como ácido desoxiadenílico cuando está participando la adenina, ácido desoxitimidílico cuando está participando la timina, ácido desoxiguanilínico cuando está participando la guanina y ácido desoxicitidílico cuando está participando la citosina, ¿no? Entonces, estos son los nucleótidos. Estos 4 nucleótidos van a formar una base, luego, o el ácido nucleico. Esperen un segundito, voy a ir a cerrar la puerta porque hay un ruido ahí afuera en el pasillo que no deja. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se organizan estos nucleótidos para formar una molécula de ADN, ¿no? Vean, varios nucleótidos se van a unir. Bien, hola, hola, se cortó. ¿Cómo me escuchan? ¿Están ya conectados? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se escucha. Bien.
Un segundito entonces, compartiremos. Volveremos a poner el este. Bien, entonces, hemos quedado aquí, estábamos empezando cuando se cortó, ¿no? ¿O estábamos en una anterior? Anterior, doctor. Esta. ¿En esta? Sí, bueno, retomaremos aquí entonces. Ven entonces que cuando se va a organizar el nucleótido para formar la hebra, cada una de las hebras de ADN, cada una de las dos hebras de ADN, estas dos hebras entonces están formadas por una desoxirribosa y un ácido fosfórico. Además, unido a la desoxirribosa está una base nitrogenada, ¿no? Y las dos hebras se unen a través de puentes de hidrógeno, que son enlaces reversibles. Bien, ahora, cada base purínica se va a unir a una base pirimidínica. Y aquí hay una especificidad que hay que tomar en cuenta. No son uniones arbitrarias, sino que siempre la adenina se va a unir con la timina. ¿Vean? Si ustedes pueden observar en este ejemplo de hebra, aquí tenemos a la adenina unida a la timina. La timina con la adenina, la timina con la adenina, la adenina con la timina. No importa si es de la hebra superior o de la hebra inferior, siempre la timina va a estar con la adenina. ¿Ven? La timina con la adenina. No hay una unión entre la adenina con la guanina o con la citosina, siempre timina con adenina. Y al mismo tiempo podemos observar que siempre están unidas la citosina con la guanina. Esta es una particularidad del lenguaje del código genético, porque como ustedes pueden ver, hay una secuencia de pares que son complementarios en cada una de las hebras, ¿no? Aquí tenemos guanina, guanina, citosina, aquí adenina, citosina, adenina, aquí citosina, timina, timina, y abajo tienen que estar sus pares. Si es la guanina, citosina. Si es la guanina, la citosina. Si es la citosina, es la guanina. Si es la adenina, es la timina. Si es la guanina, es la citosina. Si es la adenina, la timina. Si es la citosina, la guanina. Entonces, ven, siempre hay una complementariedad de pares en el lenguaje del código genético. Esto está muy bien ordenado porque además cuando se copia este código genético de esta hebra, por ejemplo, en la división celular a otra hebra, entonces va a haber la complementariedad. No se va a unir esta timina a ninguna otra base que no sea una adenina. Lo mismo esta timina a otra adenina, o esta citosina a una guanina, o esta guanina de aquí a una citosina, ¿no? Entonces, para que la copia del ADN sea siempre exacta. Lo mismo va a ocurrir cuando se copia para la síntesis de proteínas, ¿no? Bien, ahora nuevamente tenemos ahí la imagen del ADN flotando, ¿no? Ahora, el ADN va a ser el que va a controlar
la síntesis de proteínas mediante el código genético, es decir, este lenguaje que está escrito aquí gracias a las bases nitrogenadas, a las pirimidínicas y a las purínicas que están unidas a la desoxirribosa, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas bases son las que se van a proyectar y van a formar el código genético. Esto ocurre cuando estas dos hebras que tenemos aquí de ADN se separan. Ahora, en este caso, no son las dos hebras de ADN, pero vayamos a la anterior diapositiva. Doctor, buen día. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Se me salió la reunión por el internet, estoy en la universidad. ¿Será que me puede aceptar? Soy Sergio Melgar y estoy aquí con mi compañero Kenneth Villahome. Espera un ratito. Sergio Melgar. ¿Y quién más? Kenneth Villahome. Listo. Gracias. Bien, fíjense, aquí está el ADN, ¿no? Y las dos hebras. Estas dos hebras se separan, para la síntesis de proteínas. Entonces, vamos a tener esta figura, la hebra superior ya separada de la inferior. Y vean, estas bases nitrogenadas que se proyectan aquí van a ser las que van a copiar el código genético del ADN al ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Cuando es para la división celular, estas bases nitrogenadas van a copiar a otra hebra de ADN para que se duplique el ADN, ¿no? En este caso, hablando de la síntesis de proteínas, que es nuestro tema de hoy, estas bases que se proyectan, la guanina, la citosina, la adenina, que están proyectadas de esta hebra superior, van a copiar al ARN el código genético. Ahora, una característica, cuando se copia el código genético a el ARN, que es otro nucleótido, que es otro ácido nucleico, ¿no? Podemos encontrar que en el ARN varían los nucleótidos de este ácido nucleico. Aquí vamos a encontrar un nucleótido que no está en el ADN y es el uracilo. Y aquí, como ustedes pueden observar, desaparece también un ácido nucleico que está en el ADN y es la timina, ¿no? Entonces, si en la fibra o en la hebra del ADN está la adenina, en el ARN va a aparecer el uracilo, ya no la timina, ¿sí? Ahora, si en el ADN está la timina, en el ARN va a estar la adenina, normalmente, como siempre, ¿no? Solo que todas las timinas van a salir del ácido nucleico a ARN y van a ser reemplazados por uracil. Esa es una característica que diferencia al ADN del ARN. Ahora, como ustedes pueden ver, el código genético tiene una particularidad que consta de tripletes sucesivos de bases, es decir, siempre hay un triplete de bases como GCO, guanina, citosina, adenina, guanina, adenina, citosina, timina.
¿ven? Son tripletes de bases nitrogenadas. Cada una de estos tripletes forma parte del lenguaje del ADN, ¿no? Y una cosa importante es que 3 bases, 1, 2, 3, por eso son tripletes, forman una palabra o componen una palabra del código genético. Y cuando se trata de la síntesis de proteínas, estas palabras, estos tripletes sucesivos, van a controlar la secuencia de los aminoácidos que se van a incorporar a la cadena polipeptídica. Entonces, algunos aminoácidos tienen un solo triplete que indica el aminoácido que se va a incorporar a la cadena. Otros aminoácidos necesitan, o dentro del código genético, para que se incorpore otro aminoácido, de necesitar 2 tripletes, ¿no? 2 palabras del código genético. O en algunos casos hasta 3 palabras del código genético, 3 tripletes. Enseguida vamos a ver estas características de los tripletes de bases nitrogenadas que corresponden a cada uno de los aminoácidos que se va a incorporar a la cadena polipeptídica, a la proteína en formación. Por ejemplo, vean, aquí tenemos que el código genético que se transmite al ARN. Si tiene citosina y guanina, corresponde a la prolina, un aminoácido. Si tiene uracilo, citosina y uracilo, corresponde a la serina. Si tiene guarina, adenina o adenina, al ácido glutámico. Diferentes aminoácidos que van a participar de la cadena polipeptídica. Esto hace que cada vez que se copie el ADN al ARN, se copien estas bases nitrogenadas, ¿no? Las características de estas bases nitrogenadas, que son las que en última instancia van a determinar qué aminoácido se incorpora a la cadena polipeptídica. Por eso es que el código genético entonces tiene la información específica, ¿no?, de las funciones que tiene la célula. Si en el código genético está escrito que tiene que haber una enzima, por decirles, la anhidrasa carbónica en esa célula, el código genético tiene que determinar cuáles son los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica de la anhidrasa carbónica. Y eso se va a copiar al ADN, o al ARN. Por ejemplo, si este es el ARN ya, en el ADN, ¿qué bases nitrogenadas estarán? ¿De qué bases nitrogenadas se habrán copiado estas del código genético del ADN? ¿Quién me puede decir? Esto es el ARN. La prolina, por ejemplo, ¿qué bases nitrogenadas tenía en el ADN? Guanina y citosina. Guanina y citosina, ¿no? Y la serina. Adenina, guanina y adenina. Muy bien. ¿Y el ácido glutámico? Citosina, timina y timina. Citosina, timina y timina. ¿Ven? ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Solamente el uracilo, ¿no? Que se copia de la adenina y ya no está la timina. Entonces no vamos a encontrar la timina en el ARN. Bien, entonces, vean,
el código genético entonces tiene los tripletes de palabras que tienen que ser copiados al ARN. Eso es lo importante comprender acá. Y que esos tripletes de palabras determinan la secuencia de los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos van uno detrás de otro? Porque si basta que varíe un aminoácido en la cadena polipeptídica, va a variar tanto la forma de la cadena como la función de esa cadena polipeptídica. Entonces ya no va a ser la misma proteína que está escrito en el código genético la que se va a formar. Entonces, por eso es que tiene que ser una copia exacta del código genético la cadena de ARN, ¿no? Exacta decimos con la salvedad de que aquí el uracilo siempre va a reemplazar a la timina. No es que el uracilo entre en cualquier lugar, no, solo en reemplazo de la timina, ¿no? Bien. Ahora, vean, el proceso de transcripción es el primer paso dentro de la síntesis de proteínas, porque el ADN se encuentra en el núcleo, ¿no? Y la síntesis de proteínas se va a realizar en el citoplasma. Y el ADN no llega al citoplasma, entonces se tiene que transcribir el código genético. Este proceso de transcripción, entonces, radica en la copia del código genético desde el ADN hacia el ARN. Ahora, este ARN al que se copia el código genético se conoce como ARN mensajero. Vamos a ver enseguida las diferentes, digamos, los diferentes tipos de ARN que tenemos, pero el ARN mensajero es el ARN que se encarga de transportar el código genético desde el núcleo hacia el citoplasma, hacia el retículo endoplasmático, donde están los ribosomas y donde se va a realizar la síntesis de proteínas. Entonces, vean, el ADN, que es el que controla este código, es un ácido nucleico compuesto por dos, ¿no?, hélices de nucleótidos, ¿vean? En cambio, el ARN también es un ácido nucleico, pero que está compuesto por una sola cadena de nucleótidos. El ADN se divide en las dos hélices, ¿verdad? Se dividen, se copia al ARN y luego el ADN se vuelve a unir en las dos hélices. En cambio, el ARN es un ácido nucleico que está compuesto por una sola cadena, es un ácido nucleico monocatenario, por eso se dice. En cambio, el DNA o ADN es un ácido nucleico bicatenario, dos cadenas. El ARN, una sola cadena de ácidos nucleicos, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es el proceso de transcripción? Este proceso es el que inicia entonces la síntesis de proteínas. El código del ADN que está en el núcleo se tiene que transferir al ARN, ¿no? El ARN va a salir ya una vez del núcleo a través de los poros hacia el citoplasma y ahí en el citoplasma se va a dirigir al ribosoma y va a participar ya de la síntesis de proteínas, porque el ribosoma es donde se realiza la síntesis de proteínas. El ribosoma es la fábrica donde se sintetizan las proteínas. Entonces, aquí nuevamente tenemos esta gráfica que del ADN al ARN. Y ven, se copia exactamente digamos, la copia del ARN es una copia exacta del ADN, teniendo siempre en cuenta que en el ARN tenemos el uracilo en cuenta de la timina, ¿no? Bien, ahora, vean, ¿cuál es
el mecanismo para la copia. Una de las hélices del ADN, una vez que el ADN se ha dividido, y para esta división hace falta que se active una enzima. Esta enzima es esta verde que tenemos aquí, esta sombra verde. Hagamos de cuenta que esta sombra verde es una enzima que está rompiendo los enlaces, los puentes de hidrógeno que unen a las dos hebras del ADN. Esta enzima va a separar al ADN. Esta es la enzima ARN polimerasa, que entra en actividad cada vez que hay una síntesis de proteínas nuevas, ¿no? Ahora, cuando se divide entonces las dos hebras del ADN, una de ellas queda como plantilla. Como plantilla quiere decir que de esa hebra se va a copiar el código genético para que sea exactamente copiado hacia el ARN. Y se van a copiar, bueno, los tripletes del código genético. A estos tripletes del código genético, estas tres bases nitrogenadas que forman una palabra del código genético, cuando ya son copiados al ARN, ya se los conoce como codones. Entonces, fíjense, si este es el código genético que está en el DNA, este triplete G, G, C, guanina, guanina, citosina, lo que se va a copiar al ARN, citosina, citosina, guanina. Ahora, esto ya no es el código genético en sí, esto se conoce como codón. Este codón es la copia del código genético, es la copia que ya está en la molécula de ARN y que va a participar de la síntesis de proteínas, ¿no? Cada uno de estos codones o tripletes, palabras del código genético, va a controlar la secuencia de los aminoácidos que van a estar en una proteína en particular, en una cadena polipeptídica en particular. Ahora, el ARN también tiene una estructura química muy parecida a la del ADN, es también un ácido nucleico, ¿no? Y que está formado por nucleótidos. También podemos encontrar que estos bloques básicos para la formación del ARN son un ácido fosfórico, un azúcar, pero en este caso ya no es la desoxirribosa, sino la ribosa, por eso se llama ARN. También lo podemos conocer en su nombre ya extendido como ácido ribonucleico, porque solamente está la ribosa. Además tiene 4 bases nitrogenadas, 2 purínicas, la adenina y la guanina, exactamente igual que el ADN, y 2 pirimidínicas, uracilo y citosina. Aquí una pirimidínica ya es nueva, ¿no? El uracilo, que reemplaza a la timina. Entonces, recuerden, el uracilo reemplaza a la timina. También como en el ADN, entonces, el ácido fosfórico y el azúcar sirvan como soporte para la molécula de ARN, ¿no? Y las bases nitrogenadas van a apoyarse entre las 2 hebras y se van a conectar entre sí y van a hacer que se copie del código genético, del ADN, el código genético hacia el ARN ya en forma de codones, es decir, en tripletes que van a representar a cada aminoácido en particular, ¿no? También los nucleótidos de ARN se van formando a medida que se van haciendo la copia del código genético desde el ADN. No es que hay ARN preformado, por decir, en el núcleo.
No, están las bases nitrogenadas, está la ribosa, está el ácido fosfórico, y a medida que se inicia la síntesis de una proteína en particular, se van formando estos nucleótidos y uno a uno. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos ya formados, ya unidos los nucleótidos de citosina, de guanina, de uracilo, de citosina, de uracilo, de guanina, y empieza a copiarse a la timina, ¿vean? Y en ese momento se forma el nucleótido de adenina. ¿Para qué? Para que entre a esta, a formar parte ya de la cadena del ARN, ¿no? Esta activación de los nucleótidos del ARN también se produce gracias a la enzima polimerasa del ARN, ¿no? Esta enzima va a ayudar a que se produzcan las reacciones bioquímicas necesarias para que se añadan 2 radicales fosfato a cada nucleótido para formar trifosfatos. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo que cada fosfato tiene 2 radicales más de fosfatos y se forma un trifosfato. Ahora, estos fosfatos se combinan con los nucleótidos, estos fosfatos de alta energía, se van a combinar con los fosfatos que están ya en el nucleótido, y estos son fosfatos que tienen mucha energía, ¿no? Son de alta energía. Y cuando los nucleótidos se van a unir, necesitan disponer de una energía importante. De lo contrario, no se va a producir la reacción bioquímica para que se produzca este enlace entre este fosfato y la ribosa. Este fosfato necesita unirse a la ribosa mediante un enlace covalente, un enlace fuerte. Estos fosfatos son los que van a proveer la energía para que se produzca la unión de este fosfato con este otro, con la ribosa. Y de esa suerte ya se va formando la cadena, ¿no? De ARN. Entonces, el montaje de la cadena de ARN, este proceso de transcripción, es decir, que el código genético pase del DNA a una nueva estructura que es el ARN o RNA, requiere de un proceso bioquímico importante. Y aquí, en este proceso bioquímico, vean, tiene que intervenir esta enzima, la ARN polimerasa o la polimerasa de ARN. Esta es una enzima proteica, desde luego, todas las enzimas son proteínas, pero tienen un papel clave en el proceso de transcripción. Esta estructura, vean, reconoce al nucleótido promotor de la cadena de ADN. Este nucleótido promotor, enseguida vamos a ver un listado de todos los nucleótidos que participan de la síntesis de proteína, pero este nucleótido promotor es un código genético que es diferente de los tripletes que indican qué aminoácido o que corresponden a un aminoácido en particular. Este nucleótido promotor está en el código genético e indica que a partir de este nucleótido empieza el código genético para la transcripción de una proteína en particular, porque como
como el código genético está en los genes y estos genes son cadenas enormes, vean, acabamos de decir de miles a millones de peso molecular, entonces esa cadena es muy larga y ahí está escrito el código genético de todas las enzimas y todas las proteínas que se van a sintetizar en una célula. ¿Dónde empieza el código genético de una y dónde termina el código genético de una proteína en particular? Esto lo determinan estos nucleótidos, los nucleótidos promotores, y también hay nucleótidos finalizadores de la cadena polipeptídica. Es decir, desde aquí hasta aquí, desde este nucleótido hasta este nucleótido se tiene que copiar del ADN al ARN para que se produzca una proteína en particular, ¿no? Entonces, ven, esta ARN polimerasa tiene esa capacidad de primero reconocer al nucleótido promotor de la cadena de ADN. Ahí, en ese punto, se inicia la formación del ARN. Después, una vez que se une la ARN polimerasa a ese nucleótido promotor, se desenrolla el ADN, empieza a desenrollarse. Como está enrollado el ADN, necesita desenrollarse, ponerse en una línea recta, por decir, y separarse las dos hebras, porque de una de las hebras se va a copiar. Una de las hebras funciona como plantilla, esta va a quedar como plantilla. Entonces, vean, esta ARN polimerasa, si aquí empezaba la copia, primero ha tenido que reconocer a un nucleótido iniciador o un nucleótido promotor que estaba delante, ¿no? Una vez que se ha ubicado a ese nucleótido iniciador, se ha desenrollado el ADN y luego se ha separado y ya ha quedado una hebra, por decir, por acá, y esta hebra aquí, que es la que funciona como plantilla. Y la ARN polimerasa empieza entonces a copiar. Si esta base es la guanina, entonces va a promover la formación de una base de citosina, ¿no? Todos los procesos bioquímicos para que se forme una base una base de citosina. Si esta es citosina o guanina, citosina, y para que se vayan uniendo las distintas bases nitrogenadas, ¿no? Y vayan formando la cadena de ARN en relación con el código genético que está en el ADN, ¿no? Entonces, ven, está la ARN polimerasa, para hacer este trabajo, se va desplazando a lo largo de la cadena de ADN, desenrollando y separando las dos fibras o las dos hebras, ¿no? Forma enlaces de hidrógeno, luego, primero entre esta hebra del ADN con la hebra del ARN que se va formando, con los nucleótidos de ARN que se va formando. Estos enlaces de hidrógeno son enlaces débiles que se van a romper enseguida para dejar libre, cuando se termine la copia, se van a romper para dejar libre a la cadena de ARN, ¿no? Entonces, vean cómo este proceso, entonces, es un proceso bioquímico 100%, ¿no? Se rompen los radicales fosfatos, se separan los nucleótidos de ARN, como hemos visto, se libera energía de los fosfatos, estos que están añadidos. Estos dos fosfatos son fosfatos de alta energía. Este símbolo que ven ustedes aquí, ¿no? Esta línea ondulada, unida a una letra P mayúscula, indica que este fósforo, porque este es el símbolo del fósforo, es un fósforo de alta energía. Siempre que vean este símbolo van a identificar a la energía que está unido o que va a ser liberado por este fosfato, ¿no?
Entonces, vean, cada vez que la ARN polimerasa avanza copiando el código genético, formando los nucleótidos del ARN, va utilizando una gran cantidad de energía. Luego, ya una vez que se termina la copia del ADN al ARN de una proteína en particular, hay una otra secuencia de nucleótidos de ADN. En el ADN va a haber otra secuencia de nucleótidos. Esa es la secuencia terminadora. Es decir, hasta ese punto hay que copiar y ahí termina la función de la ARN polimerasa en la copia y en la formación de nucleótidos de ARN, ¿no? Ahí se separan ya en ese punto las dos cadenas, la de ARN y la de ADN. La de ARN queda libre para dirigirse ya hacia el citoplasma, llevando los codones, y la de ADN está lista para volverse a unir a la otra hebra que está libre. Una vez que se unen las dos hebras, nuevamente se produce el enrollamiento del ADN y ahí termina, digamos, toda la copia del código genético. ¿Ven? Aquí la polimerasa del ARN juega un papel clave, ¿no? En desenrollar, en iniciar, en ubicar al gen iniciador o al triplete iniciador, gen iniciador también se llama, y desde ahí, o el gen promotor, y desde ahí empezar a copiar cada uno de los tripletes formando el ARN, y finalmente cuando termina y identifica al gen o al triplete terminador y rompe los enlaces de hidrógeno, la fibra o la cadena de ARN queda libre y la cadena de ADN se une a la otra cadena, ¿no? La hebra de ADN que ha sido plantilla se une a la otra hebra, a la otra cadena que está libre y nuevamente se producen los enlaces, los puentes de hidrógeno entre estas dos hebras, se enrolla el ADN y termina la síntesis de proteínas. Ese es el proceso no termina la síntesis de proteínas, perdón, termina el proceso de transcripción. Hasta ahí llega la transcripción. Ya tenemos transcrito, entonces, el código genético del ADN al ARN. Bien, entonces tenemos las bases de ADN, guanina, citosina, adenina y timina, las bases de ARN, citosina, guanina, uracilo, adenina, ¿no? Además, siempre una guanina con una citosina con una guanina, una adenina con uracilo y adenina con adenina, ¿no? Van a estar unidas o se van a copiar del ADN al ARN. Bien, ahora tenemos diferentes tipos de ARN, no hay un solo tipo de ARN. Este ARN que acabamos de ver que se copia desde el ADN es el llamado ARN mensajero. Este es el que lleva el código genético hacia el citoplasma en forma de codones para que en el ribosoma se sepa exactamente cuál es la proteína que se va a sintetizar, ¿no? Ahora, hay este ARN. Hay otro ARN que es el ARN de transferencia. Este está en el citoplasma y este es un ARN que se activa y que va a transportar cada uno de los aminoácidos que van a participar en la cadena polipeptídica. Es decir, el ARN de transferencia lo que hace es ordenar de acuerdo a los codones que están en el ARN mensajero
cada uno de los aminoácidos que tiene que entrar al ribosoma en la secuencia adecuada para que vayan formando la cadena polipeptídica dentro del ribosoma. El ARN ribosómico, cambio, es un ARN que está en el nucleolo. En el nucleolo, que es la parte del núcleo donde se forman los ribosomas. En realidad, vean, los ribosomas son estructuras que, si bien están en el citoplasma, están a nivel del retículo endoplásmico rugoso, su formación es en el nucleolo. El nucleolo tiene una gran cantidad de aminoácidos, dispone de cerca de 70 aminoácidos diferentes, y además, dispone de todos los aminoácidos necesarios y dispone de ARN ribosómico. Y este ARN ribosómico es el que ayuda a que se sinteticen o a que se formen las subunidades ribosomales. Una vez que estas subunidades ribosomales están formadas, se transportan desde el núcleo a través de los poros hasta el citoplasma, los ribosomas ya terminados, ¿no? Entonces, en otras palabras, los ribosomas van a salir por partes, estas partes se llaman subunidades ribosomales, y esas partes van a llegar hasta el citoplasma, hasta el retículo endoplásmico, donde se van a montar y ya van a estar listas para, el ribosoma va a estar listo para empezar la síntesis de proteínas. Luego hay otros tipos también de ARN, el microARN, que son fragmentos de ARN monocatenario, una sola cadena, muy pequeños, 21 a 23 nucleótidos. Estos regulan de diferentes maneras la expresión génica, participan en el control de calidad de la síntesis. Bien, les vuelvo a reiterar, tengan cuidado con sus micrófonos, ¿ya? Si no están atentos, se abre el micrófono y se escucha todas sus conversaciones aquí. Y no dejan que la clase se lleve en una correcta forma. Bien, entonces, estos son los tipos de ARN que vamos a encontrar, ¿no? El ARN mensajero, como les decía hace un momento, es el que transporta el codón, transporta el código genético, llega al citoplasma y ahí va a determinar el tipo de proteína que se va a porque recuerden, estos codones son exactamente iguales a los tripletes que están en el código genético en el ADN, ¿no? Ahora, estos codones también entonces forman palabras, y estas palabras del código son las que van a identificar a cada uno de los aminoácidos. Además, también hay no solamente las palabras para identificar a cada uno de los aminoácidos, también, como hemos visto en el caso de los tripletes o de los genes que están en el ADN, hay un codón que indica que es el punto en el que se va a iniciar la síntesis de proteínas. Eso tiene que tener, esa información tiene que tener el ribosoma para empezar
la síntesis de proteínas. Y no solamente el ribosoma, sino todas las estructuras que intervienen en la síntesis de la proteína, para saber en qué punto se empieza a sintetizar una proteína, ¿no? Este es el codón iniciador de la cadena, ¿no? Es un codón. Y también 3 codones van a indicar, ¿no? En qué momento se termina la síntesis de esa cadena polipeptídica, ¿no? Hasta el punto de que son 100, 200, 500 aminoácidos, 525 aminoácidos que ingresaron en la cadena polipeptídica y que corresponden a una proteína en particular. Y en ese punto termina, ahí está también el codón terminador. Lo mismo que teníamos el gen, ¿no es verdad?, que terminaba la copia del ADN al ARN. Aquí también tiene que haber un codón que indique que se acabó la síntesis de esa proteína en particular. Esa información se tiene que tener a nivel del citoplasma. Esos codones también están en el ARN mensajero. No solamente el ARN mensajero lleva entre sus nucleótidos el código que corresponde a cada uno de los aminoácidos y a la secuencia de los aminoácidos que van a participar en la cadena, sino el codón que indica dónde empieza y el codón, en este caso 3 codones, que indican dónde termina la cadena de aminoácidos. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, todos los codones para los aminoácidos y también para el inicio y para la finalización, ¿no?, de la cadena, la parada. ¿Ven? El ácido aspartico tiene estos 2 codones, guanina, adenina, uracilo, guanina, adenina, citosina. Ese es el código para el ácido aspartico. Si esos 2 codones, esos 2 codones están juntos, ¿no es verdad?, entonces ingresa a la cadena polipeptídica el ácido aspartico. Luego el ácido glutámico, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, guanina. Si esos 2 codones están juntos, entra a la cadena el ácido glutámico. Y así, ven, hay aminoácidos como la arginina que tienen un código mucho más largo, tienen hasta 6 codones, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada codón corresponde a un triplete de las palabras del código genético, ¿no? Estos han sido copiados del código genético. Entonces, ¿ven? Cuando estos 6 codones están juntos, indica que la arginina va a entrar en la cadena polipeptídica, o la metionina, que solamente tiene un codón, o el triptófano, que también tiene un codón, y hay el codón iniciador, adenina, uracilo, guanina, y el codón terminador. ¿Recuerdan? También hemos dicho que son 3 codones. Estos 3 indican que hasta ahí termina la cadena polipeptídica. Entonces, cada uno de estos codones y esta secuencia de codones va a determinar, de acuerdo al orden, qué tipo de aminoácido va a entrar y va a participar en la cadena polipeptídica. Ahora, vean, el ARN de transferencia también se conoce como anticodones. ¿Por qué? Porque el ADN de transferencia también va a tener la información que tiene el ARN mensajero, pero este ARN de transferencia se va a ocupar no de ingresar al ribosoma. Aquí está el ARN mensajero con la información. Aquí están los codones, el codón iniciador y luego la serie de codones que indican qué aminoácidos van a participar de la cadena polipeptídica. Pero aquí está el ARN de transferencia, aquí el ARN de transferencia ordenando ya
a los distintos aminoácidos que están en el citoplasma, porque en el citoplasma van a estar los aminoácidos, ¿no? En el citoplasma van a estar los aminoácidos ahí dispersos y el ARN de transferencia los va a ir ordenando de acuerdo al código que está en el codón. Ahora, vean qué interesante. ¿Por qué se llama anticodón? Si aquí está citosina, citosina y citosina, vean, la información que tiene el ARN de transferencia es la misma que tendría que tener el ADN, ¿no? Vean, guanina, 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 ¿no? Para seleccionar el tipo de aminoácido. Ahora, ARN de transferencia va a funcionar como un vehículo, como alguien que transporta al aminoácido, lo selecciona al aminoácido de acuerdo al código genético y lo lleva hacia el interior del ribosoma. Ya en el ribosoma, ¿no? Va a ser liberado este aminoácido para que se forme una cadena polipeptídica. Doctor, disculpe otra vez. Un compañero se le cortó, está conmigo, ¿será que lo puede aceptar? Rubén Valderrama. ¿Dónde está? Pues, un segundo. Ya está. Gracias. Ya, gracias. Muy bien. ¿Ya están? Ya ha debido entrar, ¿no? Bien. Ahora. Sí. Entonces, esta función del ARN de transferencia es pues esencial, vean, porque en el ARN mensajero solamente está escrito la copia del código genético, pero ¿quién se encarga ya de organizar, de llevar, de transportar y de unir el aminoácido específico a la cadena polipeptídica? Es el ARN de transferencia. Vamos a ver enseguida los pasos, creo que no nos va a dar hoy día, pero la próxima clase vamos a ver todos los pasos, todas la actividad bioquímica que se desarrolla aquí adentro, dentro del ribosoma, para que se forme la cadena polipeptídica, ¿no? Entonces, cada ARN de transferencia, aquí dice cada ADN, pero perdón, esto es ARN, ¿ya? ¿No? Va a ser específico de un codón del ARN mensajero. O sea, el ARN de transferencia, ojo, aquí por favor les puedo decir, corrijan esto, si no yo voy a escribir aquí, esto es ARN, ya, el ARN de transferencia, es específico de cada codón del ARN mensajero, porque en el ARN mensajero está el código y el ARN de transferencia tiene que llevar el aminoácido que corresponde a ese código. Es importante. Por eso es que la síntesis de proteínas es tan es un proceso tan delicado, tan específico y tan importante, y tiene que ser un proceso de alta calidad, porque basta que, como les decía hace un momento, un aminoácido entre erróneamente en la cadena polipeptídica, esa proteína ya no va a funcionar como se espera, puede tener otra función o no funcionar directamente. Eso es lo que ocurre en varias enfermedades, donde por cuestiones genéticas, por ejemplo, no se sintetiza bien una enzima, no se sintetiza bien una proteína que es importante para la función celular, y entonces hay alteraciones. Para ver muchas de estas enfermedades que se deben a
fallas en la síntesis de proteínas, que no se sintetiza una enzima, y si no tenemos esa enzima que va a participar de algún proceso metabólico, va a estar alterada la función de un órgano. Entonces, por eso es tan esencial que se cumpla exactamente la secuencia de aminoácidos que van a ingresar a la cadena polipeptídica tal como está inscrito en el código genético, ¿no? Bien. Ahora sí. Finalmente, hoy día hablaremos del ARN ribosómico, que en realidad el ARN ribosómico constituye el 60% del ribosoma. ¿Y por qué? Porque el ribosoma se forma gracias a este ARN ribosómico que está en realidad en el nucleótido, y allá se forman las partes del ribosoma, ¿no? Además, el ARN ribosómico va a actuar asociado a otros tipos de ARN, al ARN mensajero, al ARN de transferencia, al micro ARN, y todas estas estructuras, ribosoma, con el ARN ribosómico como parte fundamental del ribosoma, ARN mensajero, ARN de transferencia y otros ARNs participan pues en la formación de la cadena polipeptídica, ¿no? El ARN de transferencia transporta los aminoácidos, el ARN mensajero tiene el código genético, y los ribosomas, donde está el ARN ribosómico, ¿qué es lo que tiene? La función, la capacidad de fabricar las proteínas. Y esta síntesis de proteínas no se da simplemente porque entra un aminoácido tras otro. Aquí, dentro del ribosoma, existen una serie de enzimas que facilitan o que producen la unión de los aminoácidos. Los aminoácidos no se unen por simple atracción, tienen que producirse reacciones bioquímicas importantes con una inversión enorme de ATP para que se produzca el enlace peptídico. El enlace peptídico es el que une un aminoácido con otro, ¿no? Bien. Entonces, estos ribosomas se forman en el nucleolo, decía hace un momento, y luego desde el nucleolo se van a transportar hacia el citoplasma, hacia el retículo endoplásmico, donde se van a montar. En el nucleolo no se forman, no se cuenta con ribosomas maduros, con ribosomas ya listos para la síntesis de proteínas, sino, diríamos, con partes, con subunidades separadas que van a llegar hasta, estas subunidades van a llegar hasta el citoplasma, y ahí recién se van a unir y se va a contar con un ribosoma ya maduro, listo para la función que debe desempeñar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sobre la síntesis de proteínas. Si no hay nada, nos vemos la próxima clase. A los del grupo B3 los espero en el aula 12. Gracias por su participación y que tengan un buen día. Nos vemos el día miércoles a las 8:30. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor.